Bueno, acá en este video lo que vamos a trabajar nosotros viene siendo la parte de la energía libre de Gibbs. ¿Para qué me sirve eso? Para saber cuándo una reacción va a ser espontánea y cuándo no. Bueno, ¿qué tenemos que partir o desde dónde tenemos que partir? Hemos visto durante los últimos videos, para completar todos los temas que teníamos que ver, que primero las entalpías podrían ser positivas o negativas, siempre y cuando una entalpía fuera negativa. Si la entalpía era negativa, o sea, menor al cero, entonces estamos hablando nosotros que eran reacciones exotérmicas. ¿Sí? Todo lo contrario, si la entalpía era mayor a cero, o sea, si eran números positivos, pues iba a necesitar energía, por lo mismo era una reacción endotérmica. Endotérmica. Bien, cuando yo tengo que hablar de una espontaneidad es de qué tan fácil se va a dar una reacción, ¿cierto? De si necesito esa energía de activación o no necesito esa energía de activación para que se dé y al final qué tanto desorden va a haber en esa reacción. Bien, quiere decir que cuando yo estoy hablando de espontaneidad tengo que tener en cuenta dos cosas fundamentalmente. La entalpía que se dio o el delta de la entalpía al final de la reacción y además de eso el delta de la entropía, ¿sí? Les voy explicando con lo que hemos visto con el ejercicio que hicimos de entropía, ya trabajando todos los términos, pues entonces podemos empezar a relacionarlos a todos ellos. ¿Qué tengo que decir yo? Lo primero, que la de energía libre de Gibbs, que es el tema como tal, que relaciona directamente si una reacción es o no espontánea, está dada por la delta, perdón, de la energía libre de Gibbs, que yo la manejo como G, que se simboliza como G, es igual a la diferencia o el delta de la entalpía de la reacción menos la temperatura. Hablábamos nosotros que se puede sacar de esa integral, pero a lo que me interesa a mí para la parte de la fórmula es que va a ser menos la temperatura por la diferencia de entropías. Borremos esto para que no nos interfiera ahí lo que tenemos nosotros. Bien, ahora, ¿qué tengo que saber yo? Que si yo tengo energía libre de Gibbs que sea menor a cero, van a ser reacciones espontáneas. ¿Listo? Espontáneas. Y si la reacción no es espontánea, es porque la energía libre de Gibbs va a ser mayor al cero. Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿O qué es la parte de la teoría que me interesa aquí que nosotros trabajemos? Lo primero, como les decía, si yo estoy hablando de una entalpía y si estas entalpías de aquí me relacionan si se entrega energía térmica o si se entrega trabajo al sistema o si el sistema le entrega a esa reacción en la que yo estoy trabajando, pues entonces eso van a tener que ver con estos dos números. Esto viene siendo una resta y por lo mismo aquí hay una multiplicación. Yo voy a tener que saber dos cosas. Ah, bueno, y también nos faltaba, del video anterior también nosotros hablamos de la entropía, ¿cierto? Y la entropía puede ser también, ojo, esta partecita es bien de interés que ustedes le presten atención, de que la comprendan. La entropía siempre es positiva. Ustedes en todo momento van a escuchar que las reacciones siempre van a tender a darse y el desorden, porque es una ley universal, siempre se va a mantener. Todo siempre le va a apuntar al desorden. Creo que hacía 2 videos había hablado yo que por eso mismo se generaban los radicales libres, por eso no existía una máquina perfecta, porque todo siempre tendía a aumentar su desorden. Si nosotros como seres humanos o como seres vivos, todos los seres vivos somos un sistema. Si fuésemos un sistema perfecto, no fallaríamos en ningún momento. ¿Pero por qué fallamos? Porque ese desorden que se está dando en la cantidad de bioreacciones que nosotros estamos viviendo siempre está aumentando. Sin embargo, cuando yo estoy hablando, ojo que todos tienen delta, es porque estoy teniendo en cuenta la medición de esa entropía entre dos puntos. Ejemplo, pues también para que hablemos de eso. Creo que en el video anterior lo estaba hablando. Podemos hablar de estado gaseoso en agua y estado líquido del agua, ¿sí? Si lo que yo estoy haciendo es pasando de acá a acá, ¿sí? Aquí hay entropía, porque aquí hay desorden, les había dicho yo en el anterior video, ¿cierto? Aunque era en un menor grado que en el del estado, perdón, el estado gaseoso tiene mayor entropía, ¿cierto? Va a ser una entropía mucho más grande a comparación que la, pero aquí no sería ese, sino sería solamente la entropía. La entropía en este caso, si las comparásemos,
la del estado líquido va a ser menor, la del estado gaseoso va a ser mayor. Sin embargo, ambas son positivas. Pero cuando yo hablo del delta, ese sí me puede dar números positivos y me puede dar números negativos. ¿Cuándo me da números positivos? Cuando el desorden se incrementó al final de la reacción. ¿Cuándo me da negativos? Cuando la reacción se organizó o cuando el estado de fase que se hizo en cambio, pues entonces también se disminuyó. Ejemplo, si estamos hablando entonces aquí del líquido, si yo lo que estoy haciendo es pasando de gaseoso a líquido, en ese caso, en el gas las moléculas están en mucho desorden, en el líquido están en menor desorden, entonces cuando pasó la entropía, disminuyó en su número, puede ser un número negativo. Un ejemplo entonces, qué sé yo, estábamos hablando, podríamos decir que quieran 3000 kilojulios Kelvin. Y en este caso para el agua líquida, pues entonces digamos que fueron 1500. Un ejemplo solamente por darle valores. Kilojulios Kelvin. En este caso, si yo tengo que hacer la diferencia para encontrar la entropía, ¿cierto? Si yo estoy diciendo que es una reacción de este tipo, que de gas pasó a líquido, pues entonces la diferencia de entropía va a ser igual a la entropía de los reactivos menos la entropía de los productos. Y como la de los productos es mayor 3000 y a 1500 le resto 3000, pues entonces yo voy a tener en este caso una entropía negativa de menos 1500 kilojulios Kelvin. ¿Sí? Entonces, aunque siempre nosotros hablamos que la entropía es positiva porque siempre va a haber desorden, si yo estoy estudiando un sistema en el que hubo un cambio a través del tiempo, siempre me pueden dar valores tanto positivos como negativos. Pero esa partecita la hayan entendido, si no vuelven y mastican el tema hasta que me vayan entendiendo esa cosa. Pero lo que estoy diciendo con esto es que si la diferencia de la entropía es mayor que el cero, entonces estoy diciendo que va a haber mucho mayor desorden, ¿cierto? Y si digo que es menor a cero, pues va a ser una reacción mucho más ordenada. Menos choques entre moléculas. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Como yo tengo que saber si es o no es espontánea, ¿cierto? Porque este es mi interés, pues entonces se van a dar 4 casos, ¿sí? En el que yo tenga una entalpía, un ejemplo, que sea positiva, ¿cierto? Y que yo tenga una entropía que sea también positiva. Entalpía positiva, solamente para la parte no de números, sino de conceptos. Entalpía positiva quiere decir que es endotérmica, que necesita energía. Y si digo que la entropía es positiva, vamos a colocarle aquí los números para que los podamos trabajar. Listo, cuando esta es menor que el cero, entonces cuando son negativas, ¿sí? Exotérmicas efectivamente. Cuando son positivas, acá lo mismo, entonces decimos que cuando es menor a cero son más ordenadas y estas son más ordenadas. ¿Listo? Entonces se me pueden dar 2 casos y lo estamos viendo acá. ¿Listo? Perdón, podemos hablar que son 4 los casos que vamos a trabajar nosotros, 4 casos. Vamos a decir que son los casos en los que tenemos, vamos a poner aquí entalpías y aquí entropías. Sí, puede haber un caso, estamos colocándolo aquí, en el que sea positivo, positivo. Va a haber otro caso en el que sea positivo, negativo, ¿cierto? Positivo, negativo. Va a haber otro caso en el que sea negativo, positivo, y el otro que sea negativo, negativo. Listo, ahí tenemos las 4 opciones. Bien, cada una, y lo que me interesa a mí de esta parte, como les digo, es que ustedes le analicen. Me dice entonces el ejercicio, que en este caso, si yo estoy diciendo, este sería el caso 1, que la entalpía es positiva, quiere decir que necesita temperatura, y que la entropía es negativa, o sea que va a ser organizada, se va a dar en este caso, ¿cierto? O sea, esto es muy ordenada, o sea, está perdiendo desorden. Todas las reacciones, como les decía yo, están yendo como tal por entropía a ser positivas. Si son positivas, pues eso quiere decir que eso se va a desordenar, y son reacciones que se van a dar solas. Estas reacciones que se ordenan son más difíciles que se vayan a dar, ¿sí? Entonces,
En este caso, si yo digo que es positivo por acá y negativo, esa reacción no es espontánea. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que es menos la temperatura que sea, ¿cierto? Por un dato que es negativo, ¿sí? Cuando yo a este es positivo le vaya a restar ese número, porque lo dejé aquí, no sé por qué positivo. Ah, bueno, porque ese era el segundo caso que tenemos acá. En el primer caso, ¿listo? Esto le estoy multiplicando menos una constante que va a ser la temperatura, sea grande o sea pequeña, pero entonces aquí yo voy a hacer una resta, ¿cierto? Y esa constante por este número, pues entonces me va a dar un número negativo. Y ese número por este negativo acá me va a dar positivo. Y positivo más positivo quiere decir que me va a dar una reacción que es positiva. De una vez vamos acá y decimos nosotros positivo, ¿cierto? Cuando es mayor que el cero, cuando es positivo. Esta es una negativa. Estas dos son las que me importan, ¿no? Porque esas dos son las que me dicen cuando una reacción es espontánea o no. Y con esto yo ya sé de una que el primer caso, si esto es positivo, la entalpía, y la entropía me da negativo, va a ser en el caso en el que no sea espontánea. ¿Sí? Ya sabemos cómo sacar entalpía, sabemos cómo sacar entropía. Si sacamos esas diferencias, entonces podemos determinar cuál sea el caso, si me va a dar una reacción espontánea o no espontánea. Bien, vamos a la siguiente parte. Cuando es positivo, quiere decir que necesita temperatura, ¿sí? Otra vez. Y el de acá también es positivo, ¿cierto? Positivo con positivo. Entonces, en este caso, ¿cuándo va a ser? Listo, tenemos esa temperatura, en este caso, es la que me va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si esa temperatura es muy chiquitica, un ejemplo para darle solo un valor, si digo que esto vale 5, ¿sí? Y este también vale 5, si este de aquí vale 1, pues entonces va a ser 1 por 5, 5. 5 menos 5, 0. Ahí quedaríamos con la duda. Pero entonces, todo va a depender de ese número. ¿Qué pasa si este número incrementa? Si se vuelve un 2. 2 por 5, 10. Y a 5 le resto 10, ya me quedó negativa. Si me queda negativa, es espontánea. Entonces, yo lo que necesité acá, tenía un 1 y lo aumenté a 2. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de las dos positivas, esto va a ser espontáneo cuando las temperaturas sean altas. A altas temperaturas. Espero una flechita. Temperaturas. ¿Listo? Ahora, negativo, positivo. Negativo, positivo. Borremos este numerito de acá, borremos esto de acá, borremos esto de acá y nuevamente con... Me dice negativo más positivo. Eso no tiene otra. Decimos, el número que sea por esta constante me va a dar un número positivo, pero se lo voy a tener que restar a un número negativo. Si a un número negativo le resto otro número negativo, pues eso va a ser un número negativo. Y si el número es negativo, pues entonces decimos que va a ser una reacción espontánea. Lo analizamos también de otra manera. Si esta es una entalpía negativa, quiere decir que es exotérmica, produce temperatura, produce calor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí ya sé yo que es una reacción que sea una combustión de un papel, una combustión de cualquier tipo de molécula orgánica. Ahí estoy produciendo yo como tal una entalpía de manera negativa, porque es exotérmica. Entalpías negativas son exotérmicas. Y además de eso, la entropía está aumentando. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si yo estoy quemando, qué sé yo, la celulosa es un sólido y se está produciendo CO2 más agua. Y en ese caso, tanto el CO2 como el agua van a ser en estado gaseoso y vamos a pasar de un sólido a un gas. El desorden va a ser mucho. Entonces, se da mucho desorden y además produce energía. Eso es espontáneo porque es espontáneo. Ahí no hay de otra. ¿Listo? Este es el caso en el que la reacción va a ser siempre espontánea. Me queda faltando el negativo con el negativo. Negativo con negativo. La única manera para que me dé que sea esto espontáneo
analicemos cómo va a ser. Si tenemos este negativo y este negativo, el número que sea por este de acá que yo tengo negativo va a ser menos por menos más, ¿cierto? Entonces, si ese más es un número muy grande, pues entonces va a ganarme la resta y voy a tener un negativo, ¿cierto? Va a ser ¿qué? Va a ser, momento, tengo un dato negativo, ¿cierto? Y si ese dato, vea, ya le iban a barrar por signos, este menos por menos me da más, ¿cierto? Si en un momento este número es muy grande, todo este número, pues entonces a la resta, vuelvo y hago el mismo número. Si esto es un 5, y esto también decíamos que era un 5 negativo, ¿cierto? Y vamos a decir que la temperatura era un Kelvin, ¿sí? Entonces, 1 por menos 5, menos 5. Y 5 más menos 5 sería 0. Si yo incremento otra vez, como en el ejercicio que hicimos acá de altas temperaturas, si yo pongo un 2, ¿listo? Entonces, y ahí la embarré nuevamente. Esperen, borro esto y vuelvo y explico desde 0. Ojo porque yo estoy diciendo que tiene que ser negativo. Negativo. Volvamos al 1 y volvamos a la explicación. ¿Listo? Menos 5. Y 1 por menos 5 va a ser menos 5. ¿Cierto? 5 más menos 5 es menos 10. ¿Listo? Menos 10 al momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo dije que aquí teníamos como esto si fuera 1. ¿Qué va a pasar si yo aumento esto a un 2? Si yo esto lo aumento a un 2, entonces voy a tener 2 por 5, 10, ¿cierto? Menos 10. Menos 10. Y menos 5 menos 10, menos 15. En ese caso, la temperatura, la energía libre de Gibbs sería negativa. Estaríamos teniéndola bien. ¿Qué pasa si yo disminuyo este número a, si teníamos un 1, pongámoslo menos 0.5? Y vemos qué sucede. Ahora, menos 5 por menos, ¿por qué le puse el menos? 0.5 por menos 5, en ese caso esta temperatura me va a quedar a la mitad, menos 2.5. 5 más menos 2.5 menos 7.5. En el caso en el que aumente la temperatura también se estaban dando. ¿Listo? Entonces en ese caso, cuando tengo este como negativo, tengo en ambos, sí, este como negativo y este como negativo, independiente de las temperaturas, también va a ser espontánea. Sin embargo, en este caso se facilita más a temperaturas bajas. ¿Sí? Ya ahorita con un ejercicio real miramos entonces si salimos de eso. Pero este videito me interesaba en el que pudiéramos trabajar con ejemplos no numéricos sino lógicos de cuál se daba cada uno. ¿Listo? Entonces este es espontáneo, pero como les digo, se facilita a temperaturas bajas. Hacemos ya un ejercicio entonces como tal para determinar entalpía, entropía y si va a ser o no va a ser espontánea y cuál va a ser la energía libre de Gibbs. Bueno, voy cargando el video a la plataforma para que ustedes por favor vayan tomando nota de todo.